En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las condiciones y sus posibles consecuencias. Me refiero a los 5 condicionales en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. En esta clase vamos a hablar acerca de los 5 condicionales en inglés, qué son y cómo se usan. Pero antes de proceder, es muy importante, antes de aprender acerca de los condicionales en inglés, que entiendas los tiempos verbales, los verbos modales y las contracciones. Y para ver una lista de reproducción con clases al respecto, puedes hacer clic aquí. Bueno, las oraciones condicionales hablan acerca de condiciones o situaciones, ya sean reales o hipotéticas, y sus posibles consecuencias. Por ejemplo, if I get sick, I'll go to the doctor. If I get sick, I'll go to the doctor. La condición o la situación es if I get sick. ¿Y cuál es la consecuencia? I'll go to the doctor. Condición o situación, consecuencia. Usualmente la condición o situación se coloca primero y luego la consecuencia después de un coma, pero también la condición o la situación se puede colocar después de la consecuencia sin el coma. Por ejemplo, se puede decir, como dije, if I get sick, I'll go to the doctor. O también se puede decir, I'll go to the doctor if I get sick. Pero lo más común es colocar primero la situación y después la consecuencia. La situación casi siempre comienza con la palabra if, el equivalente de si en español, pero también a veces puede comenzar con when. Por ejemplo, también se puede decir, when I get sick, I go to the doctor. When I get sick, I go to the doctor. Pero solamente se puede usar when en lugar de if en uno de los 5 condicionales. Y los 5 condicionales son: condicional 0, primer condicional, segundo condicional, tercer condicional y condicional combinado. Vamos a ver cada uno de estos condicionales, cómo formarlos y cómo utilizarlos. Primero tenemos el condicional 0. Este condicional se utiliza en ocasiones en que siempre sigue una cierta consecuencia a partir de una situación concreta y se forma de la siguiente manera. La palabra if seguido por el presente simple. Esta es la situación. La situación va con if en el presente simple. Y luego después del coma viene la consecuencia también en el presente simple. Por ejemplo, if ice heats up, it melts. If ice heats up, it melts. ¿Y cuál es la condición o la situación? Pues if ice heats up, si el hielo se calienta. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues it melts, se derrite. Tenemos if con el presente simple, ice heats up. Y después, en la consecuencia también tenemos el presente simple, it melts. If plants get water, they grow. If plants get water, they grow. Tenemos la situación, if plants get water, y después la consecuencia, they grow, y los dos están en el presente simple. If you don't shower, you stink. If you don't shower, you stink. Igual aquí tenemos una condición o situación, if you don't take a shower. ¿Y cuál es la consecuencia? You stink. Y los dos, tanto la situación como la consecuencia en el presente simple. Estamos hablando de consecuencias que siempre le siguen a una cierta situación concreta. Es como una verdad absoluta. Y como dije, solamente en uno de los 5 condiciones podemos reemplazar la palabra if con when.
y es en este el condicional cero. Podemos decir, if ice heats up, it melts, o when ice heats up, it melts. If plants get water, they grow, o when plants get water, they grow. If you don't shower, you stink, o when you don't shower, you stink. Solamente en este, el condicional cero se puede reemplazar if con when. Luego tenemos el primer condicional. Este condicional se usa cuando la situación no es segura, pero la consecuencia sí es segura si es que se da la situación. Este condicional se forma con if, seguido por el presente simple para la situación, pero la condición va en futuro simple con will. Por ejemplo, tenemos la misma oración que usamos al principio. If I get sick, I will go to the doctor. If I get sick, I will go to the doctor. La situación no es segura, no sé si me voy a enfermar o no, pero si me enfermo es seguro que iré con el doctor. La situación no es segura, pero la condición sí, si es que se da la situación. If I get sick, I will go to the doctor. If it rains, we will eat indoors. If it rains, we will eat indoors. La primera parte, la situación va en presente simple y la segunda parte, la consecuencia va en futuro simple con will. La situación no es segura, no sabemos si va a llover o no, pero sí sabemos que la condición es segura si es que se da la situación. Si es que llueve, entonces comeremos adentro. If it rains, we will eat indoors. If you don't study, you won't pass the test. If you don't study, you won't pass the test. Aquí en la situación tenemos presente simple negativo y bueno, en la condición, por tanto, tenemos el futuro simple negativo. Tenemos don't y won't. If you don't study, you won't pass the test. No sé si vas a estudiar o no, pero si no lo haces, estoy seguro que no aprobarás el examen. If you don't study, you won't pass the test. Ahora veremos el segundo condicional y cómo utilizarlo. Este condicional se usa para hablar de situaciones hipotéticas, improbables o imposibles y sus posibles consecuencias. Y se forma de esta manera: la situación con if y el pasado simple y la consecuencia con would y el verbo. Por ejemplo, if I had time, I would travel a lot. If I had time, I would travel a lot. Tenemos en la situación had, el pasado simple del verbo have. If I had time, y luego en la consecuencia would con el verbo. I would travel a lot. If I had time, I would travel a lot. Es una situación hipotética poco probable y su posible consecuencia si fuera verdad. If I had time, I would travel a lot. If you spoke English, you would make more money. If you spoke English, you would make more money. Aquí otra vez, en la situación tenemos el pasado simple. El pasado de speak es spoke. Y luego en la consecuencia tenemos would con el verbo. If you spoke English, you would make more money. If I didn't know you, I would believe what you say. If I didn't know you, I would believe what you say. Aquí otra vez tenemos el pasado simple en la situación, solo que es negativo. Y por eso tenemos que usar el verbo auxiliar didn't. Y luego tenemos would en la consecuencia. If I didn't know you, I would believe what you say. Pero hay algo un poco peculiar en el segundo condicional cuando se trata del verbo to be. Cuando el verbo to be es parte de la situación, entonces siempre se dice were
y no was, sin importar el sujeto. Por ejemplo, if I were rich, I would help my family. If I were rich, I would help my family. El pasado simple de to be, cuando el sujeto es I, he, she o it, viene siendo was. Pero en el segundo condicional usamos were. If I were rich, I would help my family. If she were here, I would tell her how I feel. If she were here, I would tell her how I feel. Bueno, habiendo dicho eso, aunque usar was técnicamente es incorrecto en el segundo condicional, mucha gente lo hace, hasta los hablantes nativos, muchísimos lo hacen. Entonces, realmente lo puedes decir y nadie va a decir nada. Se puede decir if I were rich o if I was rich. Se puede decir if she were here o if she was here. Técnicamente, were es correcto y was es incorrecto, pero es muy común decirlo de las dos formas. Y ahora ya llegamos al tercer condicional. El tercer condicional se usa para hablar de situaciones que no se dieron en el pasado y sus posibles consecuencias en el pasado si se hubiesen dado. Y se forma de esta manera. La situación va con if y luego el pasado perfecto. Y recuerda que el pasado perfecto es el verbo have en el pasado, o sea, had, y después un participio. Y luego la consecuencia va con would más have más un participio. If we had left earlier, we would have arrived on time. If we had left earlier, we would have arrived on time. Aquí tenemos en la situación el pasado perfecto. If we had left, el verbo have en el pasado, had, con el participio del verbo left. Left es el participio de leave. If we had left earlier, y luego la consecuencia con would have participio. We would have arrived. Arrived es el participio de arrive. We would have arrived on time. If we had left earlier, we would have arrived on time. La primera parte es una situación que no se dio en el pasado y la segunda parte es la posible consecuencia si se hubiese dado. Si nos hubiéramos ido más temprano, habríamos llegado a tiempo. If we had left earlier, we would have arrived on time. If it had been hotter, they would have gone swimming. If it had been hotter, they would have gone swimming. La primera parte, la situación va en el pasado perfecto. If it had been, tenemos had con un participio. Been, been es el participio de to be. If it had been hotter, y después la consecuencia con would have participio. They would have gone swimming. Gone es el participio de go. If it had been hotter, they would have gone swimming. Y otra vez vemos que es una situación que no se dio en el pasado, con la posible consecuencia si se hubiese dado. If you had listened to me, this would not have happened. If you had listened to me, this would not have happened. Listened es el participio de listen y happened es el participio de happen. If you had listened to me, this would not have happened. La única diferencia es que la consecuencia está en negativo. Would not have happened. If he hadn't worked hard, he wouldn't have been so successful. If he hadn't worked hard, he wouldn't have been so successful.
Aquí en la situación tenemos el pasado perfecto negativo. En vez de had es hadn't. Igual después sigue un participio. Worked es el participio de work. If he hadn't worked hard. Y después viene la consecuencia también en negativo. He wouldn't have been so successful. Been es el participio de to be. Tenemos wouldn't más have más participio. Es negativo, pero es igual. If he hadn't worked hard, he wouldn't have been so successful. Y entonces hemos llegado al quinto y último condicional, el condicional combinado. Se llama condicional combinado porque es una combinación del segundo y el tercer condicional. Es similar al tercer condicional. El tercer condicional se usa para hablar de situaciones que no se dieron y sus posibles consecuencias en el pasado si se hubiesen dado. Mientras que el condicional combinado se utiliza para hablar de situaciones que no se dieron en el pasado y sus posibles consecuencias en el presente si se hubiesen dado. En este condicional, igual que el tercer condicional, la situación va con if y el pasado perfecto. Pero la consecuencia simplemente va con would y el verbo. Por ejemplo, if you had read the book, you would know the plot. If you had read the book, you would know the plot. Aquí tenemos en la situación el pasado perfecto. If you had read. Read es el participio de read. Se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Read, read. If you had read the book. Y luego en la consecuencia simplemente tenemos would con el verbo. You would know the plot. La situación es algo que no se dio en el pasado. En el pasado tú no leíste el libro y por eso decimos si lo hubieras leído. If you had read the book. Pero la consecuencia no es la que hubiera ocurrido en el pasado, sino la que ocurriría ahora si esta situación se hubiese dado. Sabrías la trama. No en el pasado, pero ahora sabrías la trama. Si hubieses leído el libro, sabrías la trama. If you had read the book, you would know the plot. If she had just spoken to him, he wouldn't be depressed. If she had just spoken to him, he wouldn't be depressed. Tenemos la situación en el pasado perfecto. If she had just spoken. Spoken es el participio de speak. If she had just spoken to him. Y luego la condición con would y el verbo. He wouldn't be depressed, solo que es negativo y por eso usamos wouldn't en vez de would. He wouldn't be depressed. If she had just spoken to him, he wouldn't be depressed. Y otra vez, como digo, es una situación que no se dio en el pasado, pero la consecuencia es la que ocurriría ahora y no en el pasado si esta situación se hubiese dado. Si ella tan solo hubiese hablado con él, entonces ahora, en este momento, no estaría deprimido. If she had just spoken to him, he wouldn't be depressed. If I hadn't said that, you wouldn't be angry. If I hadn't said that, you wouldn't be angry. Aquí tenemos tanto la situación como la consecuencia en negativo. If I hadn't, en vez de had, if I hadn't said that, you wouldn't, en vez de would, you wouldn't be angry. Pero igual es una situación que no se dio en el pasado, con la consecuencia que ocurriría en el presente si se hubiese dado esta situación. Si yo no hubiera dicho eso, entonces ahora en el presente, en este momento, no estarías enojado. If I hadn't said that, you wouldn't be angry. Y estos son los 5 condicionales. Y ahora vamos a hacer un repaso.
Las oraciones condicionales hablan de condiciones o situaciones, ya sean reales o hipotéticas, y sus posibles consecuencias. Hay 5 tipos de condicionales. Tenemos el condicional 0, el primer condicional, el segundo condicional, el tercer condicional y el condicional combinado. Normalmente se coloca la situación primero y después la consecuencia, pero también se puede colocar primero la consecuencia y luego la situación. La situación casi siempre comienza con if, excepto en el caso del condicional 0. En ese caso, la situación puede comenzar tanto con if como con when. El condicional 0 se utiliza cuando siempre sigue una cierta consecuencia a partir de una situación concreta. La situación comienza con if y luego el presente simple, y la condición también va en presente simple. El primer condicional se utiliza cuando la situación no es segura, pero la consecuencia sí es segura si es que se da la situación. La situación va con if y el presente simple, pero la consecuencia va en el futuro simple con will. El segundo condicional se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas improbables y sus posibles consecuencias. La situación va con if y luego el pasado simple, y la consecuencia va con would seguido por el verbo. Pero hay que recordar que cuando la situación se trata del verbo to be, siempre usamos were sin importar el sujeto. También se usa mucho was, aunque técnicamente es incorrecto. El tercer condicional se utiliza para hablar de situaciones que no se dieron en el pasado y sus posibles consecuencias en el pasado si se hubiesen dado. La situación va con if y luego el pasado perfecto, mientras que la consecuencia va con would, have y un participio. Y finalmente, el condicional combinado es una combinación del segundo y del tercer condicional. Se utiliza para hablar de situaciones que no se dieron en el pasado y sus posibles consecuencias en el presente si se hubiesen dado. La situación va con if y el pasado perfecto, igual que el tercer condicional, pero la consecuencia va con would y el verbo simplemente. Y estos son los 5 condicionales en inglés. Y ahora ya sabes qué son y cómo utilizar cada uno. Y esta es nuestra clase de hoy. Gracias por estar conmigo en esta clase el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.